Capítulo 10. Estamos perdiendo el tiempo. Es un pequeño mocoso, Remus, y no entiendo cómo puede soportar estar cerca de él. Tonks fulminó a Remus con la mirada, incapaz de comprender por qué se había encaprichado con ese maldito elfo doméstico. Ella, Remus, Ojo Loco y Kingsley habían entrado en la cocina y habían encontrado a Creature riéndose a carcajadas. Cuando Kingsley lo interrogó, murmuró con su voz de rana algo demencial sobre lo contenta que estaría su ama, sobre alguien, no pudieron averiguar quién, que nunca volvería, y sobre el hipogrifo. Mientras tanto, los llamó mestizos, traidores a la sangre, y finalmente, con un ojo inyectado en sangre clavado en Tonks, un asqueroso perro callejero. Fue este último comentario el que la incitó a lanzarle un maleficio a Creature. Remus le apartó el brazo en el último segundo, provocando que dejara un agujero ardiente en un paño de cocina. Remus abrió la boca, pero ella no oyó lo que iba a decir. Una luz plateada brillante con forma de cierva entró volando en la habitación. Harry ha ido al departamento de misterios. Oyeron la voz gélida y grave de Severus Snape. Cree que Sirius está secuestrado allí. Avisaré a Dumbledore. El Patronus se disipó. ¿Qué? Preguntó Tonks con incredulidad mientras se levantaba y se ponía la chaqueta. Ha llegado a Harry, es justo lo que Dumbledore temía, dijo Kingsley. Remus salió corriendo de la habitación, y pudieron oírlo llamar a Sirius. Buckbeak se había lastimado ese mismo día, y Sirius lo estaba atendiendo. Vamos, tenemos que irnos, dijo Tonks. Al llegar al recibidor, encontraron a Remus forcejeando para contener a Sirius. No te vas, Sirius, y punto, dijo Remus con firmeza, intentando impedirle el paso. Es mi ahijado. Soy todo lo que tiene. Sirius se esforzó por pasar junto a su amigo. Estamos perdiendo el tiempo. Suéltalo, Remus, dijo Tonks con urgencia. Necesitaremos toda la ayuda posible, y tiene razón, estamos perdiendo el tiempo. Está bien, concedió Remus de mala gana, soltando a Sirius, quien inmediatamente se dirigió hacia la puerta. Esperen, gruñó Ojo Loco. Todos se detuvieron y se dieron la vuelta. ¿Qué? Preguntó Sirius enojado. Necesitamos un plan, dijo Ojo Loco. No podemos irnos sin pensarlo dos veces. ¿Qué tal si vamos al ministerio, les damos una paliza a algunos mortífagos y salvamos a Harry? Dijo Tonks con impaciencia, sacando su varita. ¿Te parece bien? El Aster tiene razón, dijo Kingsley con calma. Ninguno de nosotros ha pasado nunca del pasillo de entrada en el departamento de misterios, ¿verdad? Todos negaron con la cabeza. Sirius caminaba de un lado a otro, conteniéndose claramente para no salir corriendo. No podremos aparecernos entonces si no sabemos a dónde vamos, dijo Ojo Loco. Ya pasó el horario de oficina, el lugar debería estar vacío, dijo Tonks. Me aseguraré de revisar a todos los mortífagos que encuentre para asegurarme de que sean los correctos. Sabemos que busca una profecía, así que debemos buscar el salón de las profecías. Imagino que será obvio cuando lo encontremos, dijo Remus. Si ninguno de nosotros tiene idea de a dónde nos dirigimos, es lo mejor que podemos hacer. ¿Podemos irnos ya?, interrumpió Sirius, con la mano en la puerta. Sí, vámonos, dijo Moody, caminando hacia la puerta. Pero nos mantenemos unidos. Todos salieron corriendo hacia la plaza, sin apenas fijarse en los muggles con las prisas. Tonks fue la última y se quedó justo el tiempo suficiente para sellar la puerta. Al cruzar la calle corriendo, se sobresaltó al oír una bocina y giró a la izquierda, levantando las manos en señal de disculpa al coche que acababa de frenar de golpe. Lo siento. Tan pronto como llegó a los árboles, todos se giraron en el lugar y desaparecieron. Asterisco. Tonks hacía girar su varita entre los dedos mientras subían en el ascensor al piso 9, agradecida de tener guantes para evitar que le sudaran las palmas. Ya sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo. La falta de un mago guardián la ponía nerviosa. Acostumbrada a las largas horas en el ministerio, aún no había encontrado la recepción desocupada. Estaba terriblemente asustada, se dio cuenta. No por el peligro, no, era lo suficientemente valiente como para batirse en duelo con mortífagos. No era su primera vez, lo era por Harry, y por Ron y Hermione,
que sin duda estaban con él. Por favor, que estén bien, por favor, que lleguemos a tiempo, por favor, que Harry esté a salvo, por favor, que no sea demasiado tarde. Salieron del ascensor en cuanto la reja se abrió a un pasillo oscuro que terminaba en una sola puerta. Tonks corrió por el pasillo, seguida de cerca por Sirius y los demás. Abrió la puerta de golpe y entraron en tropel en la habitación contigua, con las varitas preparadas. ¿Y ahora qué?, murmuró Tonks, mirando todas las puertas iguales sin marcar en la habitación circular. Dio un respingo cuando la habitación dio vueltas. Por favor, que estén bien, por favor, que lleguemos a tiempo, por favor, que Harry esté a salvo, por favor, que no sea demasiado tarde. Supongo que tendremos que empezar al azar, dijo Remus, acercándose a una puerta y empujándola. Solo dio un paso antes de retirarse. Pasó algo, pero no hay nadie dentro. Antes de cerrar la puerta, agitó su varita y la puerta se tiñó de un naranja brillante. Buena idea, dijo Kingsley mientras la habitación volvía a dar vueltas. Abrió otra puerta. ¿Es esta? Se apiñaron tras él, irrumpiendo en la habitación oscura. Era evidente que algo había ocurrido allí, estantas tras estantas habían caído al suelo, y había fragmentos de cristal de relojes rotos por todas partes. Pero la habitación estaba silenciosa y vacía. Retrocedieron hacia la cámara de entrada, dos rectángulos naranjas se difuminaban mientras la habitación daba vueltas. Tonks estaba cada vez más preocupada. Estaba tardando demasiado. Miró a Sirius, con las manos apretadas, le apretó el hombro, y él la miró con ojos grises y ansiosos. Por favor, que estén bien, por favor, que lleguemos a tiempo, por favor, que Harry esté a salvo, por favor, que no sea demasiado tarde. Ojo Loco eligió la puerta de al lado. La empujó, echó un vistazo al interior y al instante apuntó con su varita. Aturdido, incarceroso, se pusieron en fila detrás de él, pero él les indicó que se fueran. Solo uno, dijo. No sé qué le pasó, su cabeza es la mitad de grande de lo normal. Tonks estaba lista, su mente le gritaba que se les acababa el tiempo. En cuanto la habitación dejó de dar vueltas, abrió la puerta justo delante de ella. Por favor, que estén bien, por favor, que lleguemos a tiempo, por favor, que Harry esté a salvo, por favor, que no sea demasiado tarde. Harry jadeaba, aferrando la profecía contra el pecho mientras retrocedía hacia el arco del estrado. La había fastidiado gravemente. Sirius ni siquiera estaba allí, y había llevado a sus amigos a una trampa mortal. Por suerte, todos los mortífagos estaban concentrados en él. Ojalá Neville pudiera alejar a los demás y conseguir ayuda. Lucius Malfoy estaba de pie frente a él, con la mano extendida hacia la profecía. Si dejas ir a todos los demás, te lo daré, dijo Harry. No había otra alternativa. De cualquier manera, probablemente lo matarían, pero podría salvar a sus amigos. Si no lo están ya, no pienses así, Potter. Los mortífagos rieron con dureza. Harry apenas oyó hablar a Malfoy. Sabía que cuanto más lo hiciera hablar, más tiempo tendría Neville para poner a los demás a salvo. Una esperanza que se hizo añicos cuando un Neville Longbottom ensangrentado irrumpió en la habitación. No, Neville, idiota. Cuando Bellatrix torturó a Neville, Harry se llenó de rabia. Al ver a su amiga doblada de dolor, indefensa, Harry comprendió que eso era lo que ella le había hecho a Tonks, repetidamente, y los recuerdos lo inundaron. Tonks cubierta de sangre, Tonks llorando en su hombro, Tonks temblando en sueños. Basta, gritó Harry, tanto por las imágenes en su cabeza y los gritos de Neville como por la crueldad de Bellatrix. Le temblaba la mano al ofrecerle la pequeña bola de cristal a Malfoy, quien se acercó para cogerla. Su rostro pálido, tan parecido al de su hijo, rebosaba de alegría, y el tiempo se ralentizó, se arrastró, quizás incluso se detuvo. Una puerta se abrió de golpe al final de las escaleras, y el mismo rostro en forma de corazón que había aparecido en la mente de Harry un segundo antes apareció como un rayo. Increíblemente, sonreía, la misma sonrisa feroz que ella y Sirius habían mostrado durante su duelo de Navidad,
y le hablaba a Harry con la misma claridad que si le hubiera susurrado al oído: no te preocupes, Harry, estamos aquí y vamos a darle una paliza a algunos mortífagos. Sirius, Lupin, Kingsley y Moody siguieron a Tonks, y el corazón de Harry dio un vuelco. Por fin, ayuda. En cuanto cruzó la puerta, Tonks lanzó un aturdidor hacia Malfoy, y Harry se lanzó desde la plataforma. La batalla comenzó de nuevo. Volvía a lucir esa sonrisa tonta. Que ella supiera, casi nunca podía mantener la compostura en un duelo, por mucho que lo intentara. Y de verdad que lo intentaba, se tomaba los duelos muy en serio a pesar de todas las apariencias. Fue la causa de la primera discusión entre ella y Ojo Loco, y más tarde él le dijo que esa era la razón por la que la había acogido bajo su protección. Creía que sería el mayor desafío. Una ulide de alivio la invadió al ver la oscura cabeza de Harry. Gracias a Merlín, está vivo, solo para ser reemplazada por el miedo al ver que estaba rodeado por casi una docena de mortífagos. Casi automáticamente, disparó un aturdidor hacia el que estaba más cerca de Harry, Lucius Malfoy, a juzgar por su cabello rubio platino. Él lo esquivó, y ella maldijo. La orden continuó bajando corriendo las escaleras, y rayos de luz volaban al azar mientras la habitación se sumía en el caos. Los mortífagos se dispersaron en todas direcciones y comenzaron a lanzarles maldiciones. Tonks solo pudo conjurar un escudo en el último momento, apretando los dientes, lanzando hechizos ofensivos tan rápido como pudo. Algunos dieron en el blanco, otros no. Perdió a Harry en la melee, y no había rastro de Ron ni de Hermione. A mitad de las escaleras, Tonks oyó una carcajada sádica cercana, un sonido que no había oído en casi un año, pero que resonaba con frecuencia en sus pesadillas. Se detuvo de inmediato y se concentró. Bellatrix, abajo, a su izquierda. El rostro de su tía se iluminó al reconocer a su oponente, y un rayo de luz voló hacia Tonks. Protegido. Harry se tambaleó hacia atrás cuando un hechizo impactó el suelo justo delante de él, causando una explosión de piedra y dejando un cráter. Alguien lo agarró por el cuello con tanta fuerza que casi lo levanta del suelo. Dame la profecía, gruñó una voz masculina en su oído, apretando la garganta de Harry con tanta fuerza que no habría podido responder ni aunque hubiera querido. Empezaban a aparecer puntos negros en su visión, y sus manos arañaban inútilmente el brazo del hombre. Nadie podía ayudar a Harry. Sirius se batía en duelo al otro lado del estrado, Kingsley se enfrentaba a dos a la vez, y Tonks seguía en los escalones, lanzando hechizos a Bellatrix y esquivándolos, olvidando su sonrisa. Harry no tenía ni idea de dónde estaban Lupin ni Moody. Iba a asfixiarse. Neville, el valiente Neville, se abalanzó sobre ellos con la varita extendida. Los derribó al suelo y su varita le clavó el ojo al mortífago, quien soltó a Harry de inmediato, ambos jadeando. Harry se giró, luchando por respirar lo suficiente para articular un hechizo. Dejar estupefacto. Toda la furia y el deseo de venganza del verano pasado volvieron a invadirla, y Tonks casi olvidó por qué estaban en el departamento de misterios. Disparó todo lo que se le ocurrió, y los rayos de luz que salieron de su varita eran tan multicolores como sus peinados. Bellatrix, tan hábil como siempre, igualaba sus hechizos, y Tonks tenía que conjurar escudos o esquivarlos a cada segundo. Se adaptó al ritmo familiar de un duelo, o tan familiar como puede serlo una lucha por la vida. Su visión se contrajo como si llevara anteojeras, absorta en el espacio que la separaba de Bellatrix. Un pequeño rincón de su mente permanecía alerta ante cualquier problema de otro origen, y ocasionalmente captaba destellos de la batalla a su alrededor. Aturdido. Maldición asesina. Agáchate. Mueve los pies. Incarceroso. Maldita sea. Lo esquivó. Otro aturdidor. Rebote. Escudo. No te dejes llevar por un patrón predecible. Hechizo de impedimento. La tengo. Solo un tropiezo. Luz roja. Escudo. Un mortífago tenía a Harry agarrado del cuello, pero alguien más se estrelló contra ellos y lo liberó. Entre hechizos, Bellatrix la provocaba constantemente, insultándola y recordándole su último encuentro, y Tonks luchaba por mantener la concentración.
Lanzó una maldición y se apartó al instante de un rayo de luz verde, incapaz de ver si su hechizo había alcanzado su objetivo. Se estrelló de cara contra un asiento de piedra y sintió que su nariz se desmoronaba con el impacto, con la sangre goteando mientras se ponía de pie con determinación. Eso se verá genial por la mañana. Evertestaten, sí, acércate, acércate. Escudo, Merlín, es rápida. No la escuches, Tonks, no la escuches. Solo intenta interrumpir tu concentración. Oh, eso estuvo demasiado cerca. Lo juro, si lanza una maldita maldición asesina más. Aturdidor. Protego. Ojo Loco emitió un gruñido de dolor, y con el rabillo del ojo lo vio en el suelo, sangrando pero consciente y moviéndose. Bellatrix había lanzado la maldición Cruciatus a su mezcla de hechizos, y Tonks luchaba por concentrarse en el momento presente, sabiendo que si se dejaba llevar por el recuerdo de ese dolor, perdería el duelo. Aturdidores, imperdonables, varios maleficios y conjuros, todos llegaron tan rápido como Bellatrix necesitaba un movimiento de muñeca. Tonks también tuvo que esquivar hechizos de otros que fallaban sus objetivos o rebotaban en los escudos. Algo la golpeó en la espinilla y cayó a un lado, arrastrándose apresuradamente detrás de un asiento mientras otro hechizo pasaba volando. Eso dolió más que una quemadura de cangrejo de fuego. De pie, Tonks. Incarceros. Bueno, esa cuafle no atravesó el aro. Agáchate, no te desanimes. Aturdidor. Le destrozó el escudo. Maldita sea, está bien. Petrificius totalus. Inútil, escudo. Gira a la derecha. No quiero golpear a nadie accidentalmente. Siries estaba sacando a Harry del camino. Bellatrix volvió a reírse entre dientes, lanzando un rayo de luz hacia su sobrina. Tonks se giró hacia un lado y se estrelló contra la piedra tras ella, abriendo un agujero. Se giró y levantó su varita justo a tiempo para ver el rayo de luz justo frente a ella. Un milisegundo de dolor estremecedor en el pecho, pero quiero quedarme contigo, protestó Harry mientras los hechizos volaban sobre sus cabezas. Siries lo sujetó, agachándose junto a la tarima. Lo has hecho de maravilla, dijo Siries, con un orgullo evidente en su voz a pesar de la tensión. Terminemos con esto. Encuentra a tus amigos y salgamos de aquí. Asomó la cabeza hacia el arco y Harry lo siguió. Se agacharon de nuevo cuando una maldición asesina casi alcanza a Siries. Harry volvió a mirar por encima del estrado y vio a Tonks cayendo de un escalón a otro, con el cuerpo inerte y la cabeza golpeándose contra la piedra de forma nauseabunda. Finalmente se detuvo al pie de los escalones. El pecho de Harry se encogió dolorosamente mientras le rogaba en silencio que abriera los ojos, que le sonriera de nuevo y le hiciera saber que estaba bien. Ya había visto esto antes, a Tonks inmóvil mientras Harry la observaba con angustia e impotencia, y esta vez lo aplastó mucho más que la primera. Pero se había recuperado de aquello, y se recuperaría de esto. Su cuerpo no podía estar tan inerte como parecía, en cualquier momento vería un ojo azul guiñándole un ojo. Pero mientras Harry observaba con miedo, Tonks no se movió. Una cacofonía de ruidos, gritos, risas triunfantes, explosiones, la cara de Ojo Loco, sangrando por la cabeza, con su ojo mágico desaparecido y la cuenca asquerosamente vacía, gritos de angustia desgarradora y bramidos de ira profunda, un dolor punzante, una pulsación intensa y un dolor que llegaba hasta los huesos. Oscuridad. Capítulo 11. Estoy tan enojado. Le dolía todo el cuerpo, como si hasta los huesos estuvieran magullados y los músculos ablandados. Se preguntó por qué estaba tan oscuro y se dio cuenta de que tenía los ojos cerrados. Abrirlos le costó más esfuerzo del debido, sentía como si se arrancara cada pestaña de la piel. Por desgracia, al recuperar la vista, solo vio una luz cegadora, que la obligó a cerrar los ojos con fuerza. Gimió ella, notando que su boca se sentía tan apretada como sus ojos. Ninfadora, dijo una voz. No me llames Ninfadora, quiso decir, pero tenía la boca tan seca que solo logró emitir otro gemido. Toma, cariño, repitió la voz, tan familiar. Le introdujeron suavemente una pajita entre los labios, y Tonks tragó con gratitud el agua fría que le corría por la garganta. Obligándose a abrir los ojos de nuevo, Tonks giró la cabeza hacia un lado,
entrecerrándola para protegerse de la luz. Alguien debió de notarlo, porque se atenuó rápidamente. Vio a dos personas flotando sobre ella, figuras oscuras que se fueron agudizando a medida que enfocaba la vista. Mamá, papá, estamos aquí, Dora, dijo su padre. ¿Y dónde es aquí? Preguntó lentamente y con voz ronca. Estás en San Mango, cariño. Te lastimaron en el departamento de misterios. El departamento de misterios. Tonks intentó incorporarse, pero cayó de espaldas sobre la almohada. El mareo le daba vueltas la cabeza y la bilis amenazaba con subirle por la garganta. No, no, ninfadora, quédate quieta, dijo su madre, apartándole el pelo y secándose la frente con un paño húmedo. Tonks cerró los ojos al sentir el frío. Ya pasó, llevas aquí un día, te caíste fatal. No, por una vez no me caí, me maldijo, me aturdió o algo así. Lo vi, explicó Tonks, al ver cómo su madre se estremecía al oír la mención de ella. Es cierto, Dora, pero cuando te quedaste aturdida caíste desde muy lejos. Remus Lupin está afuera, él puede darte todos los detalles, dijo Ted. Antes de eso, hay algo que tenemos que decirte, empezó Andrómeda. Por primera vez, Tonks notó que su madre parecía estar al borde de las lágrimas. Mamá, dijo Tonks, vacilante. Alguien. Andrómeda sintió. Es Harry, Dios mío, Harry, es él, no puede ser. Por favor, no me digas eso. El corazón de Tonks se le encogía dolorosamente, no podía respirar, y vio claramente que Harry era mucho más querido para ella de lo que creía. No, cariño, no es Harry, susurró su madre, acariciando el cabello castaño de Tonks. Este es Sirius. No, no lo es, dijo Tonks automáticamente, mirando desesperadamente de un padre a otro. No, asintieron lentamente, las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de su madre y cayeron por su rostro regio. Tonks solo miró con incredulidad a cambio, incapaz de comprender. Sirius no podía haberse ido, no era posible. Acababa de recuperar a su primo. Harry acababa de encontrar a su padrino. Remus acababa de recuperar a su mejor amigo. No estaba bien. De repente, Tonks se inclinó sobre el borde de su cama y vomitó repetidamente. Mientras se sentaba, limpiándose la boca con el brazo, su madre se sentó en la cama y la abrazó. Tonks parpadeó hacia su padre, completamente perdida. Sirius no estaba muerto. No podía estarlo. Estaba gastando una broma terriblemente mala o estaba en alguna misión secreta o estaba herido, inconsciente o algo, cualquier otra cosa, pero estaba, no, muerto. Después de un corto tiempo, Andrómeda se recompuso y se apartó, limpiándose la cara y alisándose el cabello, siempre consciente de su apariencia, tal como Tonks siempre había sabido que era. Papá, ¿podrías traer a Remus, por favor? Preguntó Tonks en voz baja. Él asintió y salió de la habitación, regresando al instante con Remus. Remus Lupin estaba destrozado. Tonks juraba que había envejecido de la noche a la mañana, su ropa parecía más andrajosa que nunca. Su rostro estaba pálido, las cicatrices se marcaban vívidamente. Tal vez no hubiera dormido en años, tan profundo era el agotamiento, evidente incluso en su porte. Frente a ella estaba un hombre cuyo mundo había dado un vuelco, y Tonks sabía que el dolor que albergaba en lo más profundo de su corazón, un dolor que aún no se había permitido creer, era pequeño comparado con este hombre que había perdido a su hermano por segunda vez, a su último amigo de la infancia. Sus padres se disculparon, diciendo que esperarían afuera. Remus se acercó a ella, hundiéndose en el lugar de la cama que Andrómeda había dejado libre. Lentamente la abrazó y, sin previo aviso, empezó a sollozar en su hombro, unos sollozos horribles, desgarradores y estremecedores. Y con una opresión en el estómago y una sensación de pérdida tan profunda que sentía que su corazón era un pozo sin fondo, Tonks finalmente supo que Sirius había muerto. Dejó que Remus llorara hasta agotar sus fuerzas, empapando su camisón. Su rostro permaneció seco, por alguna razón, ella no lo sabía. Cuando Remus terminó, Tonks le dio un pañuelo y miró fijamente la manta que cubría su regazo, jugueteando con el borde mientras él se sonaba la nariz. Permanecieron sentados en un silencio aturdido, sin mirarse.
Dime qué pasó, por favor, pidió finalmente Tonks en voz baja. Remus respiró hondo. Moody y Kingsley también resultaron heridos, pero sanaron rápidamente. Ron, Hermione, Ginny y otros 2 estudiantes estaban con Harry. Todos resultaron heridos de alguna forma, excepto Harry, pero todos se recuperaron. Hermione está en la enfermería de Hogwarts. Dolop la maldijo con una maldición desconocida y tiene que tomar 10 pociones al día, pero se recuperará. Tonks dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Todos los demás estaban bien. Harry estaba bien, al menos físicamente. No quería pensar en cómo debía sentirse por dentro. Dumbledore apareció justo después de que tú, caíste, continuó Remus. Logró someter a casi todos los mortífagos, y ahora están en Azkaban. ¿Cómo pasó eso?, preguntó Tonks. Lucius Malfoy es el escarabato favorito de Fudge. Ya no. ¿Quién tú sabes apareció? Él y Dumbledore se batieron en duelo en el atrio. Escapó, pero no antes de que Fudge y un puñado de errores lo vieran. Remus le entregó un periódico de la mesita de noche. Puedes leerlo todo ahí dentro más tarde, pero ahora está al descubierto. El innombrable regresa. Ministro a dimitir. Tonks leyó algunos titulares en voz alta y resopló con sarcasmo. Ojalá que sí, maldito idiota. Dejó al profeta en su regazo y miró a Remus, sabiendo lo que él evitaba decir. Deseaba y temía preguntar a la vez. No tienes que hablar de ello si no quieres, empezó vacilante. Pero, ¿cómo? ¿Qué le pasó a Sir Sirius? Remus le tomó la mano y la apretó con fuerza, mirándola finalmente con dolor. Lo golpeó algo, no sé qué, y se cayó por ese arco en la tarima, y no salió por el otro lado. ¿Quién, Remus? La miró un buen rato, y Tonks supo qué nombre iba a pronunciar, pero quería oírlo decirlo. Cuando por fin habló, lo hizo con inquietud. Bellatrix. Tonks soltó su mano, apretando los puños. Una ulide de ira la invadió, asentándose en su pecho, que subía y bajaba con respiraciones pesadas. Toda la pena que sentía por Sirius se alejó, y solo pudo sentir furia. Furia contra esta horrible mujer, que encontraba un placer enfermizo en herir a sus propios familiares, que los atacaba deliberadamente. Dijiste que casi todos los mortífagos fueron capturados, espetó Tonks. Escapó, ¿verdad? Sí, dijo Remus a regañadientes. Tonks, sé lo difícil que debe ser oír esto, pero enojarte así solo empeorará las cosas. Enojado, Tonks se giró hacia la puerta ante la pregunta. Sus padres acababan de regresar. ¿Qué pasa, Dora?, preguntó su padre, notando el cabello rojo de su hija. Sus ojos oscuros brillaron mientras miraba a su madre, una mujer a la que amaba con todo su corazón pero que en ese momento le recordaba demasiado a otra persona. Mamá, espero que tu despedida fuera importante cuando te marchaste para casarte con papá, dijo Tonks, porque no creo que tengas otra oportunidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó Andrómeda confundida. Nunca volverás a ver a tu hermana mayor, se apresuró Tonks. La próxima vez que la vea, la mataré. Mamá, ¿me traes ropa limpia de la lavandería, por favor? Solo unos vaqueros y una camiseta. Se me hace tarde, gritó Tonks desde el baño, saliendo de la ducha. Había vuelto a casa después de salir del hospital. Ante su insistencia, Remus se quedaba con ellos temporalmente. Con la marcha de Sirius, la orden había abandonado Grimmauld Place hasta que pudieran determinar quién era el dueño. De todas formas, no pienso volver a pisar allí. Tonks se secó a toda prisa y se miró en el espejo. No había tenido ganas de arreglarse el pelo desde que murió Sirius, pero sabía que todos lo cuestionarían si aparecía con el pelo castaño liso, y no soportaba la manera tan delicada en que la trataban últimamente. Se quedó con el primer peinado que se le ocurrió. Entró corriendo en su habitación y no pudo evitar reírse al ver la ropa que su madre había dejado sobre su cama. Claro que era la camisa que Harry le había regalado por Navidad. Perfecta. No podía creer que hubiera accedido a ir a la estación de King's Cross para hablar con los tíos de Harry. No es que Harry no mereciera una vida mejor, se merecía mucho más. Se merecía una vida larga y feliz con su padrino, pero eso no iba a suceder. Como Tonks no había podido derrotar a esa zorra,
Bellatrix había recurrido a Sirius y lo había matado tan limpiamente como si hubiera enviado a Avada Kedavra. Intimidar a los guardianes de Harry era lo mínimo que Tonks podía hacer por él, pero estaba segura de que era la última persona que Harry quería ver. Harry se sorprendió al ver a la Orden del Fénix al otro lado del andén 934. Moody, con el mismo bombín sobre el ojo mágico que había usado en Navidad. Lupin, pálido, con el pelo canoso y la ropa raída. Fred y George con una tela verde que parecía cuero. El señor y la señora Weasley, ambos con ropa Muggle bastante normal. Y Tonks, quien, Harry vio con sorpresa, llevaba la camisa que él le había regalado por Navidad. Quizás no lo culpaba por lo ocurrido en el ministerio. Los tres Dursley se horrorizaron cuando el grupo saludó a Harry. Observó divertido, la primera emoción que sentía además de ira y tristeza desde la muerte de Sirius, como los magos ponían al tío Vernon en su lugar. Incluso esbozó una leve sonrisa cuando Tonks habló y la tía Petunia jadeó y cerró los ojos, aparentemente horrorizada por su cabello rosa. Una sonrisa que se desvaneció cuando todos, excepto Tonks, se despidieron de Harry de una forma u otra. Ella permaneció donde estaba, con la sonrisa juguetona desaparecida mientras miraba el techo de cristal de la estación. Podía ver la tensión en su rostro, y Harry pensó que tal vez Sirius no era el único que había perdido en el departamento de misterios. Estoy tan enojada todo el tiempo, Remus, dijo Tonks apretando los dientes, paseándose por la sala de estar de la casa de sus padres, con los dedos abriéndose y cerrándose alternativamente. No puedo parar. Remus la observaba desde la silla en la que estaba sentado, con una calma exasperante. Ya hablamos de esto, Tonks. No es tu culpa, al único al que puedes culpar es al que al final sostiene la varita. Pues es con ella con quien estoy enfadada, bramó Tonks, pasándose una mano por el pelo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué vino a por mí? ¿Por qué fue a por Sirius? Quiero ponerle las manos encima y sacudirla, y preguntarle por qué. Miró a Remus con furia, como si éste le impidiera acercarse a Bellatrix, y luego se dejó caer en el sofá, exhalando de golpe. Lo siento, no quería gritarte. Le sonrió, pero fue forzada. ¿Dijiste que tenías noticias de Dumbledore? Sí, dijo Remus dudó. Encontraron el testamento de Sirius. Tonks se puso rígida. Oh. Sacó un pergamino doblado de su bolsillo. No lo he leído. Dumbledore dijo que le dejó casi todo a Harry, pero hay algo que nos concierne a todos. Ambos miraron el pergamino. Había un aire de finitud en él, como si existiera la posibilidad de que Sirius regresara y cualquier esperanza se desvaneciera al leer su testamento. Finalmente, Remus suspiró. Supongo que deberíamos terminar con esto cuanto antes. Tonks asintió, y él desdobló el pergamino, leyéndolo en silencio. Era corto, y rió entre dientes al llegar al final. ¿Qué? Exigió Tonks. Típico de Sirius, respondió Remus. Como dijo Dumbledore, Harry heredó casi todo, incluyendo la casa. Nos dejó algo de dinero a ambos, pero con ciertas condiciones. ¿Cómo? Tienes que comprarme ropa suficiente para una semana, y tengo que aceptarla. También tienes que comprarle un jersey azul a Harry y entregárselo personalmente. La miró con curiosidad. No entiendo bien lo último. Tonks negó con la cabeza. Haría algo así. Solo una broma privada entre Sirius y yo. Es un imbécil hasta el final. Sus palabras, que salieron de improviso, los hirieron a ambos, y Tonks bajó la cabeza con tristeza. Yo no quería decir eso. Se levantó de la silla, se quedó junto a ella y la abrazó. No te preocupes, Tonks. Lo extraño mucho, murmuró ella sobre el gastado cardigan de Remus. Lo sé, yo también. Querido Tonks, lamenté mucho lo de Sirius. ¿Cómo estás? Con amor, Charlie, yo también lo era. Estoy bien. ¿Cuándo vuelves a casa? Besos y abrazos Tonks. Siempre has sido un mentiroso terrible. Probablemente no hasta la boda de Bill el próximo verano. Ven a verme. Con amor, Charlie, querido Charlie. Ojalá. Estoy muy ocupado. Nos mudamos de nuevo al cuartel general desde que Dumbledore determinó que pertenece completamente a Harry. Tu familia, Claire, Hermione y Harry llegan en unos días. Besos y abrazos, Tonks, querido Tonks.
Ginny la llama Flema. ¿Cómo está Harry? Con amor. Charlie, querido Charlie, ¿cómo puedo saberlo? Besos y abrazos, Tonks Tonks. No seas imbécil. Creía que eran cercanos. El año pasado solo decían, Harry esto, y Harry aquello. Creía que estabas enamorada del chico, es broma. Con amor, Charlie Charlie, no seas más imbécil. No estoy enamorado de nadie, y menos de Harry Potter. Besos y abrazos, Tonks querido Tonks, excepto yo, por supuesto. Con amor, Charlie mi querido Charlie, sí, claro. 6 años después, sigo añorándote. No se lo digas a tu madre. Siempre que no está insinuando cosas útiles sobre Bill y yo, nos da indirectas útiles. Realmente te extraño, amigo. Mucho amor. Tonks mi querida Tonks, yo también te extraño. Tuyo, Charlie, no puedo creer que me hayas convencido, murmuró Tonks, de pie en el vestíbulo de Grimmauld Place. Esperaba que Sirius apareciera en cualquier momento, tan fuertes eran los recuerdos que la inundaban. Remus la empujó suavemente alrededor del paraguero con patas de troll y subió las escaleras, hablándole en voz baja y firme para no perturbar el retrato de la señora Black. Tonks, eres una mujer adulta, y nunca te he visto dejar que otros tomen decisiones por ti. Si no quieres estar aquí, vete. Proyectar tu ira en los demás no ayuda en nada. Tonks lo miró con cierta sorpresa al llegar al rellano superior. El afable Remus Lupin nunca le había hablado así, aunque Sirius, siempre juraba que tenía otra faceta. Bueno, una cosa es que estemos aquí, lo elegimos, más o menos. Pero es que Dumbledore está completamente loco. Es decir, puede hablar todo lo que quiera sobre lo mucho más seguro que es esto que la madriguera, pero ¿tiene idea de lo duro que será para Harry? ¿Quiere que Harry sufra aún más? Por eso estoy aquí, dijo Remus, alzando la voz para hacerse oír. Quiero ver cómo está. ¿Cómo crees que está, Remus? Preguntó Tonks. Has hecho guardia igual que yo. Al menos el verano pasado salió de casa. Quién sabe si ahora sale de su habitación. Ahora que estamos aquí podemos vigilarlo mejor, replicó Remus. Quizás podamos conseguir que Harry hable con nosotros. Le hará bien estar con gente que está pasando por lo mismo. Siempre has conseguido que Harry se sincere. Eso ya no es probable que pase, ¿verdad? Dijo Tonks con amargura. Remus suspiró. Tonks, sabes que Harry no te culpa por lo de Sirius. No es tu culpa, ya hablamos de esto, pues no lo volvamos a hacer, interrumpió Tonks. No estaba de humor para otro sermón de Lupin. Harry arrastraba los pies mientras seguía a Dumbledore por las escaleras hacia Grimmauld Place. Por una vez, de verdad quería pasar el verano en Privet Drive, si esa era la alternativa. Ni siquiera pudo discutir cuando Dumbledore le dijo que no irían a la madriguera, simplemente miró a su director con incredulidad y luego recogió sus pertenencias a regañadientes. Harry había pasado las últimas 2 semanas sin hacer nada más que sentarse en su cama. En los últimos días, finalmente había llegado a la conclusión de que no podía holgazanear eternamente, que Sirius no querría que se consumiera y que tenía un trabajo que hacer. Pero con el anuncio de Dumbledore, volvió justo donde empezó, lleno de ira y arrepentimiento. Veo que hay luz en la cocina, dijo Dumbledore. Seguro que Mally te espera despierta. Harry, con su mente aún contemplando los próximos resultados de su timo y las lecciones privadas que Dumbledore mencionó, se dejó llevar por las escaleras hacia la cocina del sótano. Hola, Mally, saludó Dumbledore al cruzar la puerta. Ah, hola, ninfadora. No esperaba verte tan tarde. Ya conoces a los errores, tenemos horarios inusuales, respondió Tonks, con las manos envueltas, no, apretadas alrededor de una taza humeante. ¿Qué, profesor? Harry, aunque sabía que Tonks volvería a alojarse allí, no esperaba verla tan pronto. No la notó hasta que oyó su nombre, y al mirarla, comprendió por qué tenía un aspecto horrible, pálida y delgada, con el pelo inusualmente castaño oscuro y lacio. Sonrió al saludarlo, o mejor dicho, al saludar a un punto por encima de su hombro, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. A Harry se le encogió el corazón. Sabía por qué parecía tan demacrada, y deseaba con todas sus fuerzas consolarla, abrazarla, decirle que sentía lo de Sirius,
hacerla feliz de nuevo, pues Tonks era de esas personas que podían alegrar una habitación con una sonrisa. A lo largo de la primavera, esperaba cada vez con más ilusión sus cartas, mutuamente divertidas y estimulantes. Finalmente, mientras estudiaba para su timo de historia de la magia en la sala común de Gryffindor, el primer jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos fue Pierre Vanecourt y se convirtió en me pregunto qué estará haciendo Tonks hoy, y Harry se vio obligado a admitir que Tonks se había convertido en algo más que solo otra amiga para él, y ahora, cuando ella rápidamente se disculpó y se fue, sin mirar a Harry, parecía que no quería tener nada que ver con él. El corazón de Tonks latía con fuerza al salir de la cocina. ¿Por qué no le había preguntado a Mally por qué se había quedado despierta tan tarde? La mujer debería haberle dicho que Harry vendría esa noche. Casi 4 semanas el verano pasado, 3 semanas en Navidad y 5 meses de correspondencia durante el segundo trimestre de Hogwarts. En ese tiempo, Tonks y Harry habían desarrollado una amistad tan importante para ella como cualquier otra, y ahora no podía estar en la misma habitación que él. Quería, lo siento por la muerte de Sirius, Harry, lo siento por no haber podido con Bellatrix, lo siento por tener que vivir en esta horrible casa sin él. No había nada que pudiera decirle para hacerle sentir mejor. Se veía terrible, como si no hubiera visto la luz del día en las últimas semanas. Más alto pero aún delgado, como si lo hubieran estirado pero el resto de su cuerpo no lo hubiera alcanzado. Y en el rápido vistazo que le echó a la cara, parecía claramente miserable. Tonks incluso se sobresaltó cuando entró en la habitación, tan fuerte era su deseo de abrazarlo, y había agarrado su taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había visto a Harry triste con demasiada frecuencia, y eso le desgarraba el corazón con garras afiladas. Su rostro cambiaba drásticamente al sonreír, y ella quería volver a sonreír, pero ya no sabía cómo. Su primo favorito, tan cercano a un hermano como nunca antes, se había ido, y Harry también se había alejado de ella. Iba a ser un verano largo. Nota del autor: la cita de Historia de la Magia proviene de las páginas 725 a 726 de Harry Potter y la Orden del Fénix de J.K. Rowling, edición de bolsillo estadounidense. Capítulo 12. ¿Cuál es tu problema, Potter? Tonks se recostó en un gran sillón de la biblioteca, buscando una buena excusa para irse. En aquellos tiempos, no era raro que Tonks simplemente saliera de una habitación, ni Harry, claro, pero alguien venía a buscarla y no quería hablar. Sintió una repentina compasión por Sirius, quien a menudo sentía lo mismo, y luego una punzada igualmente repentina al pensar en su primo, lo que solo agravó la ira que albergaba. Ojo loco, Remus y Arthur estaban de pie en el rincón más alejado, con la cabeza gacha y hablando en voz baja. Supuso que para poner orden. Fleur y Bill estaban acurrucados en una silla, murmurando entre ellos en voz baja. Mally y Hermione estaban sentadas en el sofá, donde Mally le mostró a la niña pequeña unos patrones de punto y lanzó miradas sombrías a Fleur. En el centro de la habitación, alrededor de una mesa baja, Ron estaba enfrascado en una entusiasta partida de ajedrez con Ginny, con muchos gritos de los hermanos y alguna que otra ovación desganada de Hermione. Tonks forzaba una sonrisa cada vez que alguien la miraba. Harry estaba recostado en el suelo, apoyado en una estantería, mirando el tablero de ajedrez, pero probablemente observándolo con tanta atención como ella. Parecía como ella se sentía, y eso solo empeoró todo. Con eso, Tonks tomó una decisión. Disculpe. Mientras Harry se deslizaba hacia adelante sin decir palabra ni mirarla, Tonks pasó junto a él. Por desgracia, su segundo peor enemigo, la gravedad, se impuso, y tropezó con sus propios pies, cayendo al suelo. Al caer, se agarró a la estantería y tiró un libro grueso, que aterrizó junto a Harry con un golpe sordo. Tonks, ¿de verdad es tan difícil caminar? Harry salió furioso de la habitación y lo oyeron subir las escaleras pisando fuerte. 9 rostros atónitos se giraron a la vez para mirar a Tonks, que sintió como si alguien la hubiera golpeado en la cabeza con una escobe. Remus intentó seguir a Harry,
pero Tonks se levantó del suelo y dio un paso adelante, poniéndole la mano en el pecho. No, Remus, Dahama, dijo. Él la miró con preocupación y asintió. Sin decir otra palabra, Tonks se alejó. Encontró a Harry donde menos lo esperaba, la antigua habitación de Siries, en el cuarto piso. Para cuando llegó, le hervía la sangre y tenía el pelo rojo como la llama. No iba a permitir que un adolescente le gritara por encima de un ruido fuerte. El libro ni siquiera lo había tocado. Harry Potter, abre esta maldita puerta. Van, irse. Sabes que no puedes dejarme afuera. Van. Vete, ninfadora. Con un golpe seco al chocar la puerta contra la pared, Tonks entró, envainando su varita. Sus ojos oscuros brillaban. Cerró la puerta de golpe. Harry se quedó de pie frente a la ventana, de espaldas a ella, mirando por encima del hombro. Se quedó atónito, y ella se sobresaltó por la fealdad de su rostro. No me llames ninfadora. ¿Cuál es tu problema, Potter? De vuelta en la biblioteca, los demás podían escuchar fragmentos del enfrentamiento. ¿Dónde están, el Aster?, preguntó Arthur. El ojo mágico de Moody giró hacia arriba, hacia su sien. Están en la vieja Abby. Se detuvo, echó la cabeza hacia atrás sorprendido y luego rió entre dientes. Es mi chica. Mientras los demás lo miraban con curiosidad, Moody explicó. El chico sacó su varita, y Tonks lo desarmó en un instante. No deberíamos subir, se preocupó Mally. Si se están apuntando con varitas, ambos necesitan esto, Mally, y no se van a hacer daño, dijo Remus. Ya es hora de que desahoguen toda su ira, aunque esté mal dirigida. ¿Lo hablarán? Harry y Tonks siempre han sido muy amigos. Los gritos cesaron de repente. Tonks bajó lentamente su varita. Dudó un segundo y luego le devolvió la varita a Harry. Él la atrapó automáticamente con sus reflejos de buscador, con expresión aún furiosa. No podía creer que la hubiera atacado con su varita, aunque había dudado en lanzarle algo. Sus propios reflejos la habían dominado y no le había dado una oportunidad. Curiosamente, eso la había calmado mucho, y recobró la compostura para lanzar un encantamiento silenciador para que toda la casa no los oyera. Con los ojos cerrados, respiró. 1, 2, 3. Te pregunté cuál era tu problema, empezó con cautela. No quiero hablar contigo, Tonks. Vete y Dahama en paz. No, ¿qué? ¿Me oíste? Dije que no. Ahora me vas a decir cuál es tu problema. Harry la miró fijamente, con sus ojos verdes llenos de ira. Deja de ser una zorra y de decirme qué hacer. Por una vez en tu vida. Cállate. La calma de Tonks se desvaneció como un pudín frente a Ron. Se acercó a Harry, señalándolo con el dedo. Disculpa, una vez me dijiste que podía hablar contigo si alguna vez lo necesitaba. Y aquí estoy intentando hacer lo mismo y solo me insultas. Vete a la mierda, Potter. No quiero hablar, Tonks, y menos contigo, gritó Harry. ¿Qué se supone que significa eso? Gritó ella, sin retractarse. Creía que éramos amigos, Harry, muy buenos amigos. Has estado susceptible desde que llegaste y pensé que podía ayudarte. Entonces, ¿por qué me has estado evitando como si yo hubiera hecho Spattergroid? Tonks abrió la boca varias veces mientras buscaba algo que decir. No he estado, mintió sin convicción. Estoy aquí ahora. ¿Vas a decirme cuál es tu problema o no? No quiero perder el tiempo. Todo es mi problema. Odio esta casa. Él odiaba esta casa. Dumbledore lo obligó a quedarse, y ahora nosotros también tenemos que quedarnos aquí. Está en todas partes en esta casa. Todos me miran como si fuera una vitrina a punto de romperse en pedazos. Todos menos tú. Tú no me miras, y sé por qué. ¿Por qué? Tonks permaneció inmóvil, solo con la mirada fija en el inquieto caminar de Harry por la habitación. ¿Por qué me culpas? Porque perdiste a tu primo por mi estupidez. Sirius murió por mi culpa. Tuve que hacerme el héroe y, una vez más, alguien murió. Vino a salvarme y está muerto. Harry la miró expectante, respirando con dificultad. Anda, dime lo tonto que soy para que podamos acabar con esto de una vez. No voy a decir eso. ¿Por qué no? Todos los demás lo hacen. Porque sé cómo te sientes. ¿Cómo sabes que no me culpo? ¿Cómo sabes que la razón por la que no te miro es porque no quiero ver el odio en tus ojos?
Harry detuvo su implacable movimiento. Nunca podría odiarte, Tonks. ¿Por qué te culparías? Yo la combatí primero. Si hubiera sido un poco más rápido, si hubiera lanzado una maldición más, no habría recurrido a él. De todas formas, le debo una. Tenía que terminar mi pelea. ¡Qué tontería! La única razón por la que viniste, por la que vino Sirius, por la que tú y Hermione y Ron se lastimaron, fue porque yo estaba allí. Hermione intentó hacerme entrar en razón, pero me fui y tuvieron que rescatarme. Hay gente que muere por mi culpa, mis padres, Cedric, Sirius, y en ese momento se detuvo, incapaz de continuar. Tonks cruzó la habitación y le tomó la barbilla, obligándolo a bajar la cabeza y a mirarla. Por primera vez, notó que ahora era más alto que ella. Harry, mírame, dijo, sujetándole la barbilla con firmeza mientras él intentaba zafarse. Si es una estupidez que yo me culpe, es una estupidez que tú te culpes. Nadie muere por tu culpa. Remus dijo que al único al que puedes culpar en estas situaciones es al que apunta con la varita. Harry, ¿por qué fuiste al ministerio para empezar? Pensé que Sirius estaba en problemas. Sirius y todos los demás fuimos al ministerio porque estabas en apuros, tú, Hermione, Ron, Ginny y tus otros amigos. Funciona en ambos sentidos, ¿lo ves? Ninguno sabía qué le pasaría a Sirius. Mientras hablaba, Tonks se dio cuenta de que intentaba persuadir a Harry con los mismos argumentos que Remus, Mally y sus padres usaban para convencerla. Empezó a reír, cada vez más fuerte, a carcajadas hasta que apenas pudo sostenerse y cayó de rodillas. ¿Qué? Preguntó Harry, mirándola como si hubiera perdido la cabeza. Es que, es tan absurdo, jadeó, intentando recuperar el aliento. Hemos estado evadiendo las cosas desde que llegaste, yo pensando que no querías saber nada de mí y tú pensando lo mismo de mí, por la misma razón. Y ahora decimos lo mismo que hemos ignorado de todos los demás. Somos tan idiotas, Harry. Harry comenzó a reír también, sentándose a su lado y apoyándose en el pie de la cama. La risa de Tonks rozó la histeria. Sin darse cuenta, las lágrimas de alegría se transformaron en lágrimas de tristeza, y empezó a sollozar. La risa de Harry se apagó, sus ojos brillaron y tragó saliva con dificultad. Tonks lo abrazó con todas sus fuerzas, sus lágrimas se mezclaron mientras finalmente lloraban por Sirius. También sentía el dolor de este joven en sus brazos, alguien a quien apreciaba mucho. Después de un par de minutos, se separaron. Tonks se sorprendió al sentir sus brazos aún sujetándola con fuerza. Se sentían fuertes a su alrededor. Harry retiró una mano y le secó las lágrimas de la mejilla con el pulgar. No deberías llorar, Tonks, te pone la nariz roja e hinchada. Con una risa temblorosa, rompió el abrazo y le dio un suave puñetazo en el hombro. Sigo siendo la mujer más hermosa que has visto jamás. Quizás, dijo Harry, girándose para limpiarse la cara. Pero hay muchas mujeres que aún no he visto. Y con eso, comenzaron una conversación que duró horas. Hablaron de todo, las cosas de la habitación de Sirius. La señora Black debió de estar furiosa con las fotos de chicas muggles en bikini, sus colores favoritos, verde para él, morado para ella, su infancia. Tonks estaba indignada con la idea de que Harry viviera en un armario, si Hermione y Ron alguna vez se juntarían. Al final acordaron que sí, y cualquier otra cosa que surgiera. En un momento Tonks le preguntó a Harry si realmente tenía la intención de hechizarla. No sé por qué saqué mi varita, pero por un segundo, me la recordaste. Cuando tus ojos están oscuros y enojados, pones esta cara. Lo sé, ya lo he oído antes, dijo Tonks con tono sombrío. Al fin y al cabo, mi madre es su hermana. Deberías ver a mamá cuando se enfada, cosa que, por desgracia, me pasa muchísimo. Más tarde, tumbado en la cama de Sirius y mirando al techo, Harry le contó a Tonks la profecía. Ella tomó su mano y escuchó sus miedos, sus preocupaciones. Le prometió que le ayudaría en todo lo que pudiera, que nunca se lo mencionaría a nadie más, y se asombró por dentro de que él compartiera con ella algo que solo Ron, Hermione y Dumbledore sabían. Unas pocas lágrimas se le escaparon de los ojos al pensar en lo que debía hacer y en la injusticia de todo aquello. Así los encontró Mally esa noche,
mucho después de que todos se hubieran acostado. Dormida profundamente, Tonks estaba boca arriba, con la cabeza mirando hacia Harry y la boca ligeramente abierta. Tenía las piernas dobladas y una mano apoyada junto a la cabeza. La otra estaba a centímetros de la mano de Harry, que la extendía hacia ella. Él también dormía boca arriba, con la otra mano sobre el estómago y el ceño fruncido, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Mally frunció el ceño con desaprobación al principio y estuvo a punto de despertar a Tonks bruscamente, pero entonces algo la impactó al notar las lágrimas en la mejilla de Tonks y la paz que los envolvió por primera vez desde la muerte de Sirius. De mala gana, sacó 2 mantas de un baúl a los pies de la cama y las cubrió. Colocó las gafas de Harry en la mesita de noche y apartó el cabello castaño oscuro de Tonks de sus ojos. Luego se fue, dejando la puerta abierta de par en par. Harry despertó y abrió los ojos. Había algo cálido presionado contra su costado derecho. Extendió el brazo izquierdo y se sintió aliviado al sentir sus gafas. Se las puso y vio lo que parecía cabello castaño, mucho. Al volverse más consciente, recordó que estaba en la habitación de Sirius y que Tonks había estado con él la noche anterior. Y con una hulida de vergüenza, se dio cuenta de que Tonks era ese algo cálido. Sus piernas estaban junto a las suyas y un brazo cubría su abdomen. Su propio brazo derecho estaba sobre su espalda, abrazándola. Harry bajó la mirada y vio su cabeza dormida sobre su pecho. Parte de su largo cabello le caía sobre la cara, así que lo apartó y se lo metió detrás de la oreja. Ella se movió ligeramente con su toque, pero siguió durmiendo. Tonks tenía unos labios preciosos. ¿Cómo no se había dado cuenta? Él que nunca había estado tan cerca. Eran carnosos y se dibujaban en una leve sonrisa. Harry se preguntó cómo sería besar esos labios, se preguntó si serían tan dulces como parecían. Sus pensamientos lo traicionaron, y todos sus sentimientos confusos de la Navidad pasada volvieron de golpe. Se había sentido atraído por Tonks desde el principio, finalmente se había admitido a sí mismo que estaba interesado, y ahora quería besarla. Harry decidió levantarse de la cama antes de que ella despertara y lo encontrara mirándola fijamente. Impulsivamente, se inclinó hacia ella y le rozó la mejilla con un beso suave, luego se apartó lentamente. Ella suspiró y se dio la vuelta, aún dormida. Él sonrió, recordando que no era madrugadora, y luego salió de la habitación en silencio, esperando que nadie lo viera antes de llegar a su dormitorio. Harry estaba raro, o mejor dicho, las cosas entre Harry y Tonks eran raras. Era evidente que su amistad había dado un giro esa noche, pero Tonks no estaba segura de en qué dirección. Al principio lo atribuyó a que se habían abierto el corazón, lo que sin duda haría las cosas incómodas. Aunque se había despertado sola, estaba bastante segura de que habían dormido juntos, lo cual no solo era la primera vez para ella, sino también para Harry. Más incomodidad. La tensión entre ellos, causada por culpas indebidas, se había disipado, solo para ser reemplazada por una tensión de otro tipo. A veces estaban más unidos y cómodos que nunca. Harry, sin duda, había madurado. Ya no era el chico cohibido y avergonzado que había conocido el verano anterior. En cambio, veía a un joven que la dejaba apoyarse en él cuando veían películas juntos, que de vez en cuando le acercaba una silla durante las comidas, para evitar que tirara a otros, explicó, y que se burlaba de ella tanto como ella de él. Las bromas coquetas, inofensivas, se dijo a sí misma, llenaban sus conversaciones y se convirtieron en un juego para ver quién se desmoronaba primero. En otras ocasiones, sentía que su amistad había retrocedido. De vez en cuando, Tonks se quedaba sin palabras con Harry, una experiencia nueva para la habladora Ore, el más mínimo roce la llenaba de mariposas en el estómago, y se fijaba cada vez más en su apariencia, obligándose a desterrar la palabra lindo de su mente. Nunca fue más evidente que una mañana temprano, cuando se encontraron frente al baño de su piso. Se detuvieron en la puerta, cada uno viniendo desde direcciones opuestas. Tonks era muy consciente de que no solo llevaba pantalones cortos, sino también una camiseta enorme que le dejaba al descubierto un hombro.
Era aún más consciente de que Harry no llevaba camisa, solo un pantalón de pijama. El vello oscuro incipiente se asomaba en su vientre, y aunque seguía delgado, tenía cierta definición. Casi vibró. Su mirada se dirigió hacia arriba y notó la ligera barba incipiente en su firme mandíbula antes de encontrarse con la de él, que también se movía. Ambos se sonrojaron y apartaron la mirada. «Buenos días», dijo Harry apresuradamente. «¿Por qué te levantaste tan temprano?» «Mi despertador me interrumpió el sueño», respondió, subiéndose la manga sutilmente, pero se le volvió a caer. «Tengo que trabajar. ¿Y tú?» «No pude dormir». Tonks también había tenido problemas para dormir últimamente. Se preguntó si sería por la misma razón. «Entonces, necesitas», señaló con la cabeza el baño. «No, adelante», dijo Harry. «Nos vemos luego». «Adiós, Harry». Tonks entró al baño y Harry regresó a su dormitorio, cada uno prometiendo usar más ropa sin importar la hora del día o de la noche que fuera. Ninguno se había olvidado de Sirius, los rodeaba en esa casa sombría. Tonks y Harry se comunicaban tácitamente y generalmente se daban cuenta cuando el otro estaba deprimido. A veces, bastaba con una sonrisa o una caricia para animarse. Todavía hablaban de él cuando podían, Tonks compartiendo recuerdos de la infancia, Harry contando la historia de su tercer año, pero no solían tener la oportunidad de hablar a solas. Tonks empezó a sospechar que Mally lo separaba a propósito. Fue un día gris y sombrío cuando Harry estaba en medio de Estaba tan deprimido que Tonks decidió probar otra táctica. ¿Qué? Harry se giró para recuperar el pergamino arrugado que acababa de golpearlo en la nuca. No tenía ni idea de dónde había salido. Todos seguían hablando y comiendo sentados alrededor de la mesa de la cocina. «Nos vemos fuera de la habitación de Sirius a medianoche», leyó con una letra descuidada y desordenada mientras lo sostenía disimuladamente bajo la mesa. Miró a su alrededor buscando una cara sonriente o culpable, pero nadie parecía haber notado una bola de pergamino volando por la habitación. Al volver a su pastel de pastor, vio a Tonks sentada a unas sillas de él. Hermione hablaba y Tonks escuchaba atentamente, como siempre, como si no hubiera nadie más en la habitación, pero se enroscó un mechón de pelo en el dedo y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Harry reconoció los signos de una inocencia practicada y reanudó la comida con gusto, sin poder ocultar su propia sonrisa complacida. Más tarde esa noche, a la hora señalada, Harry salió de la cama completamente vestido mientras Ron dormía al otro lado de la habitación. Subió las escaleras en silencio hasta llegar al último rellano. No había rastro de Tonks ni de nadie más. Harry echó un vistazo a la habitación de Sirius y estaba a punto de mirar por la única otra puerta del piso cuando unas manos le taparon los ojos. ¿Adivine quién? La voz le resultaba desconocida, pero reconoció el aroma a lilas. «Tonks», se aventuró a preguntar. Las manos fueron retiradas, y Harry se giró para descubrir que tenía razón. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Tonks, haciendo pucheros. «Creía que disimulaba bastante bien mi voz». «Todavía tengo que mejorar ese sigilo», bromeó Harry. No podía decirle la verdad. «Sabía que eras tú por cómo hueles». «¿Qué estamos haciendo?». «Bueno, te veías bastante deprimido todo el día», dijo Tonks, tomándolo de la mano y llevándolo hacia un tramo de pared al final del pasillo. «¿Pensando en Sirius?». «Sí, ya me lo imaginaba. Pensé que sería bueno tener la oportunidad de hablar. Siempre parece que pasa algo». Soltó la mano de Harry y se pegó a la pared. Una puerta oculta se abrió, revelando una escalera que era poco más que una escalera de mano. «¿Qué es esto?», dijo Harry. «El ático», dijo Tonks alegremente. «Vamos». Empezó a subir y Harry la siguió, esforzándose por no levantar la vista. El ático resultó ser un lugar oscuro y polvoriento que habría hecho llorar a la señora Weasley. Estaba casi lleno de cajas y muebles, pero una pared estaba dominada por una enorme ventana que mostraba no solo un pequeño balcón en la Esati, sino también los edificios circundantes y un atisbo del cielo nocturno. Habían despejado un espacio frente a él y lo habían vuelto a llenar con una manta, algunas almohadas y el estéreo de Tonks. «Subo mucho por aquí», dijo Tonks, sentándose y apoyándose en una caja. «La encontré hace un par de meses».
Estaba aburrida, Remus no estaba y Sirius dormía, así que empecé a vagar por la casa. Subí al último piso, tropecé y me caí contra la pared. Imagina mi sorpresa cuando se abrió. ¿Lo sabía Sirius?, preguntó Harry, sentándose a su lado. Podía ver la atracción, era tranquilo, privado, y la ventana hacía que el ático pareciera mucho más abierto que el resto de la deprimente casa. Nunca le pregunté, pero probablemente creció aquí, respondió con una sonrisa pícara. Me gusta pensar que es mi secretito. Ahora también nuestro, supongo. Harry no sabía qué decir. Sus sentimientos por ella solo habían aumentado desde que volvieron a hablar, y parecía que a cada paso ella se hundía más en su corazón. Tengo algo para ti, dijo Tonks tras un breve silencio. Le entregó un suéter azul grueso, para reemplazar el que me diste. No tenías que hacer eso, dijo Harry sorprendido. En realidad sí, pero te lo contaré en otro momento, se rió. ¿Aún tienes el mío? La luz era tenue, pero Harry juraría que se sonrojó. Sí, respondió en voz baja, todavía lo llevo puesto. Harry se quedó sin palabras otra vez, pero surgió algo que había querido decir desde hacía un tiempo. Tonks, gracias por venir al departamento de misterios. Su voz se fue apagando, pues le costaba expresar sus pensamientos con palabras. No hay problema, dijo con seriedad, apretándole la mano. Pero espero no tener que hacerlo nunca más. No saber si estabas vivo o muerto, fue horrible. Harry, conozco esa sensación, respondió, imaginando a Tonks cayendo por las escaleras y sintiendo de nuevo ese dolor horrible en la boca del estómago. Creo que te debo una otra vez. ¿No me necesitabas allí? Harry, dijo ella, aún seria. Él empezó a protestar, y ella lo silenció. No, en serio, escúchame. Lo que hiciste esa noche fue increíble. Nunca he conocido a un estudiante de quinto año que pudiera defenderse como tú. Hermione me contó todo lo que pasó antes de que llegáramos, y lo que les enseñaste en el ED, serás un ore brillante. No, no lo soy, dijo Harry en voz baja. Tonks carraspeó y lo encaró, tomándole la cara entre las manos. Harry, mírame, deja de ser tan humilde por una vez. Un poco de confianza en uno mismo no viene mal. Sé de lo que hablo, es mi trabajo, así que créeme cuando te digo que me impresionas muchísimo. Gracias, Tonks. Pero no es eso, dijo Harry, conmovido por sus palabras. Obtuve mis resultados del timo y solo saqué una en pociones. Oh, dijo Tonks en voz baja. Snap también había sido su profesor de pociones, sabía lo que eso significaba. Bueno, no te preocupes. Quizás puedas conseguir que McGonagall hable con Snap por ti. Haz una excepción. No es probable, dijo Harry con amargura. Snap jamás rompería sus reglas por Harry. Te ayudaré en todo lo que pueda, Harry, dijo Tonks alegremente. No te rindas todavía. Sintió una oulide de cariño, y esta vez le apretó la mano. Eres genial, lo sabes. Y digas lo que digas, todavía te debo una. Harry esperaba que ella hiciera un comentario inteligente, pero estaba equivocado. Me alegra que hayamos empezado a hablar de nuevo. Extrañé esto, dijo simplemente, y luego, como Harry predijo, su sonrisa se tornó traviesa. Déjame montar esa escoba tuya y quedamos a mano. ¿Mi saeta de fuego? Preguntó Harry con buen humor. Es mucho pedir, Tonks. No sé si podré hacerlo. A ver si vuelvo a ayudarte, idiota, dijo ella, alborotándole el pelo. Harry se agachó, riendo. ¿Por qué siempre haces eso?, preguntó, sin mala intención. ¿Te has despeinado? Giró el cuerpo hacia él, cruzando las piernas. Porque es fascinante, lo espeso que es y nunca se queda en su sitio. Me encanta tu pelo, Harry. Se acercó de nuevo, pero esta vez fue un poco menos despeinado y más bien un simple roce de sus dedos por su cabello. A Harry le dio un escalofrío en la espalda y tragó saliva. Merlín estaba en problemas. Tonks releyó el pergamino que tenía delante por milésima vez, y por milésima vez las palabras no le causaron ninguna impresión. Arrojó el informe sobre el escritorio con impaciencia y se estiró. Tonks no era una mujer de mundo, como decía su madre, no tenía mucha experiencia en relaciones, pero conocía las señales.
no podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse, una extraña sensación en el estómago, siempre buscando una cara, buscando una razón para tocar. Los libros y las películas lo tenían claro, y ella lo tenía mal. Intentaba no hacerlo, de verdad que lo intentaba, y no me enamoraré de Harry Potter se convirtió en su mantra. Con cada paso que daba al correr, cada palabra que leía o escribía en los informes de la oficina, cada bocado de comida que se llevaba a la boca, lo repetía, igual que las frases que solía escribir en Hogwarts. No me enamoraré de Harry Potter. No funcionaba. ¿Qué le había dicho a Harry en Navidad? Soy una experta en la negación, al parecer. Sus palabras eran tan ciertas ahora como entonces, y se esforzó al máximo por convencerse de que Harry solo era un amigo muy cercano. Pero las compuertas se habían abierto en la habitación de Sirius, y cuando todo su dolor se desató, también lo hicieron otros sentimientos, sentimientos que se habían estado desarrollando desde Navidad o incluso antes, pero que de repente se habían acelerado a una velocidad superior a la de la saeta de fuego de Harry. Tonks se dirigía cuesta abajo por una pendiente resbaladiza que ni siquiera Arresto Momenten podía detener, y en el fondo yacían ojos verdes, gafas, cabello negro y angustia. ¡Oh, mierda!